El deseo sexual es importante reconocerlo desde varias aristas. Entonces tenemos la posibilidad de entenderlo desde la base de la biología, desde los factores psicológicos de las personas, de todos nosotros, desde la comunicación íntima y el deseo, desde el autoconocimiento. Son estos cuatro pilares para poder yo reconocer cómo está funcionando mi deseo sexual. ¿Por qué es necesario la base de la biología? Porque es indispensable conocer cómo están funcionando las hormonas en mi cuerpo. Yo puedo entender, tengo bajo deseo sexual y puedo pensar que es porque no estoy teniendo continuamente sexo, porque no tengo estimulación constante, o que lo que necesito es un juguete sexual o una estimulación externa, cuando nos damos cuenta que realmente lo que necesitamos es conocer cómo está funcionando mi cuerpo. Entonces tenemos ciertas hormonas que están en continuo movimiento de acuerdo a la ciclicidad en la que yo estoy en el mes, y entonces tenemos unos neurotransmisores, testosterona, dopamina, oxitocina, y eso es un cóctel que se está moviendo constantemente, y que si yo no sé cómo está funcionando ese movimiento en mi cuerpo, pues evidentemente también mi deseo sexual puede estar ligado a que ahí está la limitante, a que de pronto no estoy conociendo cuál es mi ciclo. Entonces no conocemos nuestro ciclo, entonces no sé cuál es el momento del mes donde tengo mayor deseo sexual, que es cuando estoy ovulando, que es cuando salgo a la calle y me siento linda y el ojo me brilla y me siento poderosa y camino con sensualidad. Y entonces también es identificar que si estoy ovulando, pues puedo entrar en ese ejercicio de sentirme así de poderosa, de ponerme la lencería que quiero para mí, de poderme mover, mis movimientos, cómo camino, cómo miro, hasta a lo que vuelo. Eso es increíble. Entonces, si aprendo a conocer cuál es mi ciclicidad, cómo está funcionando mi mes continuamente, pues voy a poder entender cuándo voy a poder disfrutar con mayor intensidad mis encuentros sexuales. Entonces, también tenemos los factores psicológicos de la sexualidad, y súper importante. A mí me llegan personas que tienen de pronto creencias, que tienen situaciones que recuerdan con cierta emocionalidad, experiencias pasadas que generan que tengan cierto inconveniente con ciertas prácticas sexuales o con la recurrencia o con lo que sea, y como a veces ni siquiera logramos exteriorizarlas, entenderlas, entonces pues tampoco tenemos cómo comunicarlas, y nuestra pareja pues de pronto generará cercanía o nos tocará de una manera que nos activa un recuerdo, y entonces eso hace que sea un inhibidor para yo poder llegar al éxtasis o poder disfrutar de mi relación sexual. Entonces, si yo no conozco esa connotación psicológica, esa emocionalidad, si yo no conozco cuáles son mis creencias con respecto al sexo, qué me despiertan la emocionalidad, pues difícilmente yo voy a poder tener ese deseo sexual activo. Entonces, de todo esto, ¿qué pasa? Que la comunicación, cuando yo sé lo que siento, cuando yo sé lo que me está pasando, cuando yo sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no, y logro comunicarlo y decirlo a mi pareja, pues es más fácil tener una relación que genere esa cercanía deliciosa, ese disfrute, esa reactivación de mi deseo, que cuando yo simplemente callo porque ni siquiera sé qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, estas charlas es para poder entender que si yo navego hacia adentro y empiezo a conocer cómo mi emocionalidad se va moviendo, qué recuerdo tengo con respecto a esa situación que hace que no logre fluir como debería fluir en mi sexualidad, es más fácil entrar a revisar qué pasó en una experiencia pasada, qué pasó en mi niñez, en mi adolescencia, qué me enseñaron, cuáles son las creencias con respecto a la sexualidad con mi familia, cuando voy creciendo, ahorita que estamos ya adultas, cómo es esa relación. Cuando yo logro entenderlo e interpretar eso que tengo en mi cerebro, es más fácil también desactivar esa creencia que ya no me sirve y entrar en la sintonía que sí realmente me va a generar esa conexión sexual con mi pareja o con la persona con la que la quiera tener, ¿cierto? Entonces, en este campo también entramos al autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no me exploro, si yo no sé, y explorar no estoy hablando solamente del tema sexual, también estoy hablando de explorar mi pasado, lo que les decía, explorar qué es lo que tengo ahí, qué hace que cuando estoy en una relación sexual no logro llegar a un orgasmo y quedo en la mitad, y por más excitación que tenga, tengo buena lubricación, estoy excitada, me siento en confianza con mi pareja, pero llega un punto donde no soy capaz de seguir. Es un punto donde ya me quedo ahí y no tengo el orgasmo deseado. Entonces es entender qué pueda estar pasando, por qué me quedo ahí, por qué no logro llegar donde quiero llegar, en dónde está mi mente en el momento en el que estoy teniendo sexo.
en qué momento también está mi emocionalidad, cómo estoy viendo a mi pareja, cómo me estoy viendo yo. Cómo, o sea, entonces, cuando yo me tengo ese autoconocimiento, me exploro desde lo que soy emocionalmente, desde lo que soy desde mis pensamientos, desde lo que soy en mi cuerpo físico también. Cuando yo me exploro, es más fácil ir a explorar mi sexualidad, ir a saber físicamente cuáles son mis puntos, mis zonas erógenas. Si me gusta el tema del contacto con los senos, si me gusta el tema del contacto con el clítoris, si me gusta cómo soban mis piernas, cómo las acarician, si me gusta de pronto el tipo de sexualidad que quiera, tipo de sexualidad de pronto que sea más romántica, más suavecita, más tranquila, más amorosa, o si definitivamente también me gusta un tema de sexualidad que pueda explorar, que sea más fuerte, que sea más dominante y que eso de pronto logre activar mi deseo sexual. Pero eso solamente se logra con el autoconocimiento. Y cuando yo ya tengo mi autoconocimiento claro, sé quién soy, sé cómo me gusta, sé qué me gusta y logro compartirlo con mi pareja y tener esa comunicación, pues es mucho más fácil llegar a desarrollar biológicamente eso que quiero, a donde quiero llegar, que es a un disfrute. Y ese disfrute es delicioso porque el orgasmo, que es ese placer, esa cúspide, pues me genera una activación de creatividad intensa en mí, en mi persona, en mis proyectos, en lo que soy. Es un momento, cuando tengo un orgasmo, es un momento de creación, es un momento de manifestar también todo aquello que quiero, porque es un momento donde se conectan esas partes de mi cuerpo y se alinean tan delicioso que pues es inevitable que los seres humanos no tengamos la posibilidad de tener ese disfrute, sencillamente pues porque no nos conocemos, porque no nos exploramos, porque no sabemos comunicar y porque definitivamente no conocemos cómo funciona nuestra biología. Entonces, después de que ya empezamos todo este tema de la autoexploración, de conocernos, del autoconocimiento, pues ya pasamos a conocer cómo vamos a activar y cómo vamos a activar ese deseo sexual en nosotros. Cuando yo sé ya cómo funciona, si visualmente, cuando yo veo una película de pronto con alto contenido sexual, siento que mis zonas erógenas se activan, se despiertan, empiezan a tener esas manifestaciones de que quieren tener sexo, pues entonces voy a ir a buscar películas con alto contenido erótico. Ojo con esto, tenemos que empezar a diferenciar qué es la pornografía con un tema de visual de contenido erótico. La pornografía nos ha dejado y nos ha desvirtuado muchísimo lo que es en realidad una relación sexual. De hecho, los hombres han aprendido es con todo el tema de material pornográfico que han visto y evidentemente si nosotros vamos y vemos esos videos pornográficos, pues nada tiene que ver con lo que en realidad somos. De hecho, siempre vemos que hay una penetración inmediata, que empiezan un juego previo que no alcanza a hacer todo lo que nosotras quisiéramos y inmediatamente dan una penetración cuando las mujeres, su gran mayoría, el 85% de las mujeres, no tenemos orgasmos vía penetración. Entonces, empezando por ahí, la relación sexual se torna de una manera donde no va a ser óptima para poder nosotros llegar a tener ese orgasmo. Entonces es súper importante que el contenido visual de películas o de series que tengamos sea un contenido que realmente nos aporte y nos despierte esa creatividad y nos despierte también esa imaginación. Hay contenido erótico que es delicioso, ve uno una trama, ve uno la manera en que se tocan, la manera en que se miran, la conexión que hay entre las dos personas. Y entonces ahí ya vamos a tener la imaginación de tener activado y que nuestras zonas erógenas se activen, no por una actividad sexual netamente de penetración y ya, solamente que vamos a la genitalidad, entonces solamente vemos el pene, la vagina y ya, y cómo entra y cómo sale y todo lo que hace como tan abrupto, sino que vamos a ver ya ese erotismo, esa conquista, ese deseo sexual, cómo se enciende. Entonces tengamos mucho cuidado con el contenido sexual que vemos, las series que realmente nos generen esa conexión cerebral para imaginar cómo sería ese encuentro que tanto deseamos y que cuando estemos viendo eso, si estamos con nuestra pareja al lado, pues podamos llegar a tener un encuentro realmente satisfactorio y delicioso. También muchas personas por medio de la lectura activan su creatividad sexual, entonces hay mucho, en este momento hay mucho contenido de novelas eróticas donde podemos leerlas y como son tan explícitos en situaciones que se van dando en toda la historia y en toda la trama, pues empezamos a recrear y entonces nuestro cerebro se empieza a preparar para poder tener ese encuentro sexual. Es cuando primero tenemos que activar, es el primer órgano sexual que debe ser activado para poder tener un encuentro satisfactorio, es el cerebro. El cerebro lo que hace es que activa mi creatividad, mi tema sensorial y sé a qué voy.
También el explorarme, también el empezar una exploración, un juego previo, te toco, me tocas, la música, todo lo que acarrea el despertar mis sentidos. Hay personas que son demasiado kinestésicas, entonces si soy muy kinestésico, pues tengo que buscar el contacto físico, un masaje, entonces me conecto tocando a la persona con la que estoy, pero también estoy escuchando una melodía que hace que mis sentidos me indiquen que voy a tener un encuentro sexual delicioso. Entonces ahí es donde nos encontramos que hay muchas herramientas, pero para yo llegar a esas herramientas tengo que conocer realmente cómo me activo, cómo realmente mis zonas erógenas responden a los estímulos y conseguir unos estímulos que realmente me generen ese insumo necesario para poder tener una relación sexual satisfactoria o un encuentro sexual satisfactorio. Acordémonos que estamos en autoexploración también, entonces no solamente es un encuentro sexual con una pareja, puede ser el encuentro sexual conmigo misma, prepararme también para tener ese encuentro conmigo misma, tomarme un vinito, poner la música que quiero, ponerme la lencería que deseo y también puedo entrar a masturbarme y a tocarme de tal manera que pueda explorarme, pueda llegar a tener ese momento tan delicioso cuando realmente no hay una pareja con la que pueda compartir, pero puedo tener ese momento conmigo misma. Entonces, hasta acá les llega esta pequeña charla que estamos hablando de sexualidad y vamos a hablar de sexualidad consciente, de sexualidad desde el autoconocimiento, de sexualidades del ser para poder llegar al hacer delicioso.